Inés, este año no vengas a casa por Acción de Gracias, me dijo mi madre fríamente por teléfono. Se llevaron el dinero que tanto me costó ganar para alimentar a su hijo en la cárcel, así que no cuentes con mis $18,000. Se me pusieron los nudillos blancos mientras presionaba el botón de pausa de la hipoteca que había estado pagando durante años. Todo sucedió cuando estaba raspando el pavo chamuscado en una sartén de aluminio barata cuando alguien llamó. La cocina estaba en silencio. Solo el tenue parpadeo de las luces fluorescentes del techo y el zumbido del refrigerador funcionando más de lo que debería. Todavía llevaba mi ropa de camarero, una camiseta negra, unos vaqueros deshilachados y las manos arañadas por preparar demasiadas bebidas baratas en O'Hara's Dive. Mi pequeño apartamento olía a relleno recalentado y a limpiador con aroma a limón, de los que venden en garrafas de $1 galón por $5 en las tiendas de descuento. Dejé que el teléfono sonara 2 veces antes de contestar. Miré la pantalla. Mamá. Mi estómago se hizo un nudo al instante. Sus llamadas nunca eran casuales. Siempre había una trampa, un problema, una exigencia. Limpiándome las manos en el delantal deshilachado atado a la cintura, contesté, forzando mi voz a mantenerse firme. «Hola, mamá». «Inés, mamá», dijo ella, con un tono tan gélido como el viento de noviembre que sacudía mis baratas ventanas de un solo cristal. «No vengas a casa este año por Acción de Gracias». Las palabras me golpearon, afiladas y pesadas, dejándome sin aliento. Mis dedos se aflojaron y el cuchillo se me escapó de la mano, cayendo con un ruido sordo sobre la encimera. «¿Qué?», gruñí, con la garganta apretada alrededor de la palabra. «Es por Derek», continuó, tranquila y distante, como si estuviera leyendo una lista de la compra. «Acaba de salir de la cárcel y necesita espacio para reincorporarse. Que estés aquí solo hará que las cosas se pongan tensas». Tensas. La palabra rebotó en mi cráneo, fuerte y burlona. Tensas para Derek, mi hermano pequeño. El niño mimado de la familia, el que podía estrellarse y arder, y aún así caer de pie con el apoyo inquebrantable de mamá y papá. Mi mente me llevó de vuelta a nuestra infancia, a esa vieja casa chirriante de la que mamá ahora me estaba dejando fuera. Vi a Derek a los 12 años, con el rostro torcido en una sonrisa burlona, mientras rompía la ventana del vecino con una pelota de béisbol, con fragmentos de vidrio brillando bajo el sol de verano. ¿Lo castigaron? No. Le compraron un nuevo par de zapatillas brillantes para animarlo, mientras yo estaba allí, de 15 años e invisible, agarrando un vestido de segunda mano que me había pasado toda la noche cosiendo para el baile de graduación porque no podían gastar ni un centavo en mí. Ese era el patrón. Yo volvía a casa con sobresalientes, tan orgullosa que estallaba, y papá ni siquiera levantaba la vista de su periódico. «¿Cómo le va hoy a Derek?», preguntaba, como si mis notas fueran solo estáticas, en el fondo de la caótica sinfonía de mi hermano. Yo era la idea de último momento, la que descubrió cómo sobrevivir por su cuenta, porque a nadie más le importaba lo suficiente como para ayudar. ¿Y ahora? Derek tenía 25 años, recién salido de la cárcel tras 2 años por estafar a una joyería, otro de sus brillantes planes que salió mal. Mientras tanto, mamá y papá estaban planeando un gran banquete de Acción de Gracias para recibirlo en casa, como si fuera un hijo pródigo, que regresaba de una noble misión, un festín de héroe, para el chico que había vaciado su cuenta bancaria con cada plan a medias que se había inventado. ¿Y yo? Les había estado enviando $500 al mes durante los últimos 3 años. $18,000 en total, conseguidos a base de turnos dobles y comidas saltadas, todo para evitar que les embargaran la casa. Pensaba que estaba manteniendo unida a la familia, pero ahora era yo quien estaba siendo apartada porque creaba tensiones. ¿Hablas en serio?, pregunté, con la voz temblorosa mientras me agarraba al borde de la encimera, con los nudillos blancos. «Me estás echando de Acción de Gracias». Mamá suspiró con ese sonido largo y exasperado que siempre hacía cuando me atrevía a resistirme. «No seas dramática, Inés. Solo es una fiesta. Derek ha pasado por muchas cosas. Nos necesita ahora mismo. Tú eres más fuerte. Estarás bien. Más fuerte». Les encantaba lanzarme esa palabra, como si fuera un premio en lugar de una carga, como si justificara la forma en que se apoyaban en mí. Me dejaban seca y no me daban nada a cambio. Pensé en todas esas noches en las que llegaba a casa del bar, con los pies llenos de ampollas y doloridos, contando cada céntimo para asegurarme de poder enviar esos $500. Pasé hambre algunas semanas, viví a base de café y pan duro, todo para mantener su techo sobre sus cabezas mientras Derek estaba por ahí quemando sus ahorros en un desastre tras otro. Entonces, como si pudiera sentir mis pensamientos en espiral, mamá soltó una granada. «¿Sabes?», dijo, con total naturalidad. «Es gracias a tu dinero que Derek salió antes la última vez. Lo usamos para pagar sus multas». El mundo se tambaleó. «Espera».
¿Qué? Mi voz era un susurro, apenas audible por los golpes en mis oídos. ¿Usasteis mi dinero para sacarlo bajo fianza? Bueno, no directamente, se escudó, pero la verdad ya se estaba desvelando. Necesitábamos cubrir algunos gastos legales y vuestras contribuciones ayudaron. Deberíais estar orgullosos. Ayudasteis a vuestro hermano. Orgullosa. La palabra sabía amarga, como Billy subiendo por mi garganta. Todas esas horas, todo ese sudor y sacrificio, pensando que estaba salvando el hogar familiar, y ellos lo habían desviado para limpiar el desastre de Derek, sin siquiera decírmelo. No era solo invisible. Era una herramienta, un cheque de pago andante, al que podían recurrir cada vez que él metía la pata. La traición se hundió en mí, fría y pesada, clavándome en el sitio. Me quedé mirando el pavo medio troceado que había en la encimera, con su grasa cuajada brillando bajo la luz parpadeante. Eso era lo que yo era para ellos, sobras, algo a lo que echar mano cuando les convenía, y que desechaban cuando no. ¿Inés? La voz de mamá atravesó la neblina. Lo entiendes, ¿verdad? Derek ha pasado por muchas cosas. Necesita esto. No respondí. Me temblaba la mano cuando cogí el teléfono y pulsé el botón de colgar a mitad de frase. El dispositivo golpeó la mesa con un chasquido seco, y el sonido rebotó en las paredes de mi apartamento vacío. Me oprimió el pecho, la rabia y el dolor se entrelazaron en algo que apenas pude controlar. ¿Entender? Murmuré para mí misma, mirando con furia al pavo. Sí, lo entiendo. Solo soy la pieza de repuesto. Me lo habían quitado todo, mi dinero, mi esfuerzo, mi confianza, y ahora esperaban que me sentara y lo aceptara, todo por el bien de Derek. Me senté en mi viejo sofá, cuyos muelles gemían bajo mi peso como si estuvieran tan agotados como yo. La sala de estar estaba tenuemente iluminada. La única lámpara proyectaba una luz tenue sobre la mesa de centro astillada, y el papel pintado descolorido se despegaba por los bordes. Mi teléfono estaba frente a mí, todavía zumbando levemente por la tensión de la última llamada de mamá. Sus palabras habían sido un golpe en el estómago, pero no eran lo que me mantenía paralizada allí, mirando la pantalla en blanco. Era la comprensión que se hundía en mí, los años que había pasado entregándome a ellos, solo para ser apartada. No podía seguir haciéndolo. Con la respiración entrecortada, cogí el teléfono y abrí la aplicación bancaria. La pantalla brillaba con un blanco intenso. Los números me devolvían la mirada como un libro de contabilidad de mis sacrificios. Ahí estaba, $500 al mes, todos los meses, durante 3 años. Hice el cálculo mental. $18,000, $18,000. Dinero que había conseguido a base de turnos de noche, cenas saltadas y zapatos gastados. Todo para mantener su casa a flote. Mi pulgar se cernía sobre la lista de transacciones. Mi visión se nublaba al sentir su peso. Les había dado todo, y aún así habían elegido a Derek, el hijo de oro que nunca tuvo que mover un dedo. Desplacé el cursor hasta la configuración de pagos automáticos. El botón cancelar parpadeaba ante mí, un desafío silencioso. Mi mano temblaba, pero mi mente se aceleraba. Pensé en las noches en las que había vuelto a casa a trompicones desde el bar, con los pies doloridos por los turnos dobles, solo para asegurarme de que el pago se había realizado. Recordé el invierno en el que caminé por la nieve con una chaqueta raída, demasiado pobre para comprar una nueva porque cada centavo que me sobraba se lo llevaban ellos. ¿Y para qué? ¿Para que pudieran adular a Derek mientras yo me quedaba fuera en el frío? ¿Para quién estoy viviendo? La pregunta me atormentaba, cruda y urgente. Ellos no. Ya no. Pulsé cancelar, con el dedo firme a pesar de la tormenta en mi pecho. Apareció una ventana emergente. ¿Estás seguro? No parpadeé. Sí. La pantalla cambió y el pago desapareció. Me dejé caer en el sofá mirando al techo mientras una extraña calma se apoderaba de mí, teñida de temor. Ya estaba hecho. Ahora vería qué pasaba cuando desapareciera la red de seguridad. 2 semanas después, empezaron las llamadas. Estaba detrás de la barra, limpiando el mostrador después de una noche de viernes alborotada, cuando mi teléfono se iluminó con el nombre de papá. Me metí en la trastienda. El ruido de los vasos tintineando se desvaneció cuando contesté. Inés, ¿qué diablos has hecho? Su voz era aguda, bordeada de pánico. Nada que ver con el tono tranquilo y áspero que siempre había conocido. El banco ha enviado una notificación de ejecución hipotecaria. Se van a quedar con la casa. Apoyé la espalda contra la pared. El frío del cemento me anclaba al suelo. He dejado de pagar, dije, con un tono plano, sin disculparme. Preferisteis a Derek en vez de a mí, así que arreglaoslas vosotros. Hubo un largo silencio, luego un estallido de incredulidad. No puedes decirlo en serio. Somos tu familia, Inés. ¿Cómo has podido hacer esto? Apreté con fuerza el teléfono. ¿Cómo podría? Vosotras me dijisteis que no era bienvenida en Acción de Gracias porque lo pondría difícil para Derek. Bueno, veamos lo difícil que se pone sin mi dinero. Tartamudeó, pero terminé la llamada antes de que pudiera discutir. El teléfono volvió a sonar casi al instante. Esta vez era mamá.
Dejé que sonara 2 veces, armándome de valor, y luego contesté. Inés. No, ¿cómo has podido ser tan cruel? Se lamentó, con la voz entrecortada por los sollozos. Te crié mejor que esto, vamos a perderlo todo. Me mordí el labio con fuerza, saboreando el escozor de sus palabras. Por un momento, vacilé, la culpa me atormentaba, el viejo instinto de arreglarlo todo se avivó. Pero entonces recordé sus excusas, la forma en que había canalizado mi dinero hacia Derek sin pensarlo 2 veces. Tú tomaste la decisión, dije, más bajo pero firme. Ahora asúmela. Ella siguió llorando, suplicando, pero yo permanecí en silencio. Finalmente, ella colgó, y yo me quedé allí, con el peso de la situación presionándome el pecho. Las lágrimas brotaron, pero las contuve. Yo no era quien debía sentirse destrozada. Unas noches después, el timbre de la puerta me despertó a las 10 p.m., fuerte e implacable. Sabía quién era incluso antes de llegar a la puerta. Mamá y papá estaban allí, empapados por la lluvia, con el rostro pálido y desesperado. Mamá se abalanzó hacia mí, me rodeó con los brazos y sus lágrimas empaparon mi camisa. Por favor, Inés, Jun, susurró con la voz entrecortada. Vuelve a activar los pagos, te lo rogamos. La casa, la perderemos. Papá se alzó detrás de ella, con la mandíbula apretada, la ira hirviendo bajo su súplica. Estás siendo egoísta, espetó. Somos tus padres, nos lo debes. Me liberé del agarre de mamá y retrocedí hacia mi apartamento. ¿Egoísta?, dije, alzando la voz. Os he dado mi tiempo, mi dinero, toda mi maldita vida, y me habéis dejado de lado por Derek. ¿Quién es egoísta aquí? El rostro de mamá se arrugó, las lágrimas corrían por sus mejillas, pero los ojos de papá se entrecerraron. Derek es tu hermano, es de la familia. Yo también lo soy, repliqué, con la garganta ardiendo. Pero no actúas como tal. No les quedaba mucho más que decir después de eso. Los sollozos de mamá los siguieron hasta la puerta, y papá lanzó un último golpe por encima del hombro. Te arrepentirás de esto, Inés. Cerré la puerta de un portazo, con el pulso acelerado, y me dejé caer al suelo, llevándome las palmas de las manos a los ojos. La lluvia golpeaba con fuerza en el exterior, un eco implacable del caos que había dentro de mí. A la noche siguiente en el trabajo, estaba hecho un desastre. Pedí un trago a tientas, salpicando whisky por toda la barra, con las manos temblorosas. Lisa, mi compañera de trabajo y lo más parecido a una confidente que tenía, me miró. ¿Estás bien?, preguntó, tirando un trapo sobre el derrame. Has estado ausente últimamente. Dudé, y luego lo solté todo, las llamadas, el dinero, la pelea. Ella escuchó, su ceño se frunció más con cada detalle. Cuando terminé sacudió la cabeza. Por Dios, Inés, ... No les debes nada, llevan años chupándote hasta la última gota. Se acercó a mí con voz firme. Vive por ti misma por una vez, te lo has ganado. Sus palabras me golpearon como un salvavidas, cortando la culpa. Asentí con una leve sonrisa. Por primera vez en días me sentí más ligera, como si tal vez no fuera yo la mala de la película, sino alguien que por fin estaba poniendo los límites. Pero mientras caminaba a casa esa noche, bajo una lluvia torrencial, no podía quitarme de la cabeza la imagen del rostro de mamá surcado por las lágrimas o la mirada furiosa de papá. Sus últimas palabras resonaban en mi cabeza. Te arrepentirás de esto. Una parte de mí se preguntaba si tenían razón, si esto me perseguiría. La noche antes de Acción de Gracias, la casa era un cascarón. Mamá había colocado unas cuantas decoraciones gastadas. Una cadena de luces que parpadeaba débilmente, un pavo de plástico como centro de mesa que parecía más patético que festivo, pero no podían ocultar la verdad. La mesa de la cocina era un cementerio de avisos de ejecución hipotecaria y facturas vencidas. Su tinta roja gritaba más fuerte que cualquier alegría navideña. Las cajas abarrotaban el pasillo medio llenas de cachivaches que no habían decidido si quedarse o tirar. Yo ya no estaba allí para verlo. Me había ido hacía semanas, pero aún podía imaginar cada detalle, como una película que había visto demasiadas veces. Derek debió de saber que era el momento perfecto para atacar. Siempre había tenido instinto de depredador, olfateando la debilidad como la sangre en el agua. Alrededor de la medianoche se coló por la puerta trasera, la que tenía la cerradura rota que papá siempre quiso arreglar, pero nunca lo hizo. La casa estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del refrigerador y el ocasional gemido de la madera al sentarse. Se movió rápido, sabiendo exactamente a dónde ir. La sala de estar, donde la vieja caja fuerte estaba como una reliquia en la esquina. No era gran cosa, solo una caja de metal rayada con un candado tan endeble que era más decoración que seguridad, pero contenía su último salvavidas. $3,000 en efectivo, reunidos a duras penas durante años. No perdió el tiempo. Con un destornillador que sacó del cajón de las chucherías, hizo palanca en la cerradura, el metal chirriando al ceder. La puerta se abrió de golpe, revelando los billetes arrugados en su interior. Sus manos se movieron rápidamente, metiendo el dinero en su chaqueta, el susurro del papel sonando fuerte en la quietud.
Antes de salir corriendo, agarró un bolígrafo y garabateó una nota en el reverso de una factura de electricidad impagada. Gracias. Te lo devolveré. Una mentira tan hueca que ni siquiera merecía la tinta. Luego se fue, salió por la puerta y se adentró en la noche. Llegó la mañana y papá encontró la caja fuerte abierta de par en par. El dinero había desaparecido. Su rostro pasó de estar pálido a estar rojo como un tomate cuando agarró la nota. Ese egoísta golpeó la pared con el puño y el yeso se dobló bajo la fuerza. Se le partieron los nudillos y la sangre le chorreaba por la mano, pero siguió golpeando hasta que el dolor finalmente lo detuvo. Mamá entró tambaleándose, sus ojos se fijaron en la caja fuerte vacía y luego en la nota. Se desplomó en el suelo con los sollozos sacudiéndole todo el cuerpo. ¿Por qué nos haría esto?, gritó, apretándose el pecho como si eso pudiera evitar que se le rompiera el corazón. Papá iba y venía furioso, con las botas arañando la gastada alfombra. «Vamos a llamar a la policía», dijo, con la voz tensa de rabia. «No puede hacer esto y salir impune». Mamá se levantó tambaleándose y le agarró el brazo con manos desesperadas. «No, si vuelve a la cárcel lo matará. No podemos perderlo de nuevo, no después de todo lo que hemos pasado. Pero lo estamos perdiendo todo», rugió papá, señalando las cajas, el aviso de ejecución hipotecaria pegado a la nevera, como un reloj de cuenta atrás. ¿Qué se supone que debemos hacer ahora? ¿Vivir en la calle? Estuvieron así durante horas, gritando y suplicando hasta que sus voces se agotaron. Al final, no llamaron a nadie. Simplemente se desplomaron en el sofá, rodeados por el caos, demasiado destrozados para seguir luchando. Al otro lado de la ciudad, yo estaba sentada sola en mi pequeño apartamento. El microondas pitó cuando saqué una cena de pavo congelado. El vapor empañó la tapa de plástico. Lo puse sobre la mesa y encendí la televisión. Un desfile con caras sonrientes y globos, pero no lo vi. El silencio era suficiente. Por primera vez en años, no estaba atrapada en esa mesa, forzando una sonrisa mientras todos me ignoraban. No tenía que disculparme por respirar demasiado fuerte o por ser la que siempre arruinaba el ambiente. Estaba sola y me sentía bien. Este es el primer día de Acción de Gracias en el que no tengo que pedir perdón, pensé mientras hurgaba en el puré de patatas empapado. Mi teléfono se iluminó. El número de mamá. Dejé que sonara y miré la pantalla hasta que se apagó. El buzón de voz apareció un segundo después, con su voz temblorosa a través del altavoz. Inés, por favor. Derek cogió el dinero y se fue. Vamos a perder la casa, no sé qué hacer. Ayúdanos. Pulsé eliminar y tiré el teléfono al sofá. Habían hecho su desastre. Esta vez no iba a limpiarlo. Un par de días después, un amigo me envió un mensaje con la noticia. Derek compró una moto chatarra con dinero en efectivo y se largó. Un vecino lo vio volando sobre el puente a medianoche. Me reí, un sonido seco y amargo que rebotó en las paredes. Nunca cambiará, le dije a nadie, mirando por la ventana el cielo gris. Y ellos tampoco. Las consecuencias llegaron rápidamente. El banco envió un aviso final. Pagar en 30 días o la casa se vendía. Papá sacó el viejo televisor a la acera, con la esperanza de que alguien le diera unos dólares por él. Mamá rebuscó en su bolso, sacando billetes de dólar arrugados y puñados de monedas, como si eso pudiera detener lo inevitable. Ellos se hundían, cada día más, y yo por fin estaba en tierra firme. Enero golpeó como un puñetazo, el frío se hundía profundamente en mis huesos mientras caminaba penosamente por las calles grises. Había dejado de esperar llamadas de mamá o papá. Nada de lo que pudieran decir cambiaría las cosas ahora. La tranquilidad era un regalo, un descanso de sus interminables viajes de culpa. Sabía que la ejecución hipotecaria se acercaba. Podía imaginarme los avisos del banco apilándose, aunque no estaba allí para verlos. Cuando papá finalmente llamó, su voz era áspera, como si hubiera estado gritando al viento. Se llevaron la casa. Inés. La cerraron con llave. Estamos fuera. Y fue una pausa y luego siseó. ¿Contenta ahora? No respondí. Mis dedos apretaron el teléfono con tanta fuerza que se me pusieron blancos, pero permanecí en silencio. No servía de nada discutir. Hacía tiempo que me habían pintado como la mala de la película. Terminé la llamada, dejando que la línea se cortara. Eso fue todo. El último hilo se rompió. Una semana después, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número que no reconocí. «Hola, hermana, necesito $500. Estoy en un aprieto. ¿Me echas una mano?» Era Derek. Reconocería ese tono en cualquier parte. Me reí, un sonido agudo y amargo, y lo borré sin dudarlo. También bloqueé el número, moviendo rápidamente el pulgar por la pantalla. Esta vez podría hundirse por su cuenta, pero Derek nunca se tomaba bien un no. Unas noches después, me arrastré a casa después de un turno nocturno, con los pies doloridos y el aliento saliendo en forma de nubes. Cuando doblé la esquina de mi apartamento, mi corazón se detuvo.
La pintura roja en aerosol recorría mi puerta. La palabra traidor tachada con letras furiosas y desiguales. Entré y el aire salió de mí a borbotones. Mi sofá estaba hecho trizas, el relleno se derramaba como si fueran tripas. La pantalla de mi televisor era una telaraña de grietas. El cristal crujía bajo mis botas. Me temblaban las manos mientras buscaba a tientas mi teléfono y marcaba el 911, con mares articulando las palabras. La policía llegó rápidamente. Sus linternas cortaban la oscuridad mientras observaban el desastre. ¿Alguna idea de quién hizo esto?, preguntó un oficial con el bolígrafo golpeando su bloc de notas. Mi hermano, dije, con la voz temblorosa pero segura. Derek. Está enfadado conmigo. No necesitaron mucho convencimiento. Había instalado una cámara de seguridad barata unas semanas antes, una decisión instintiva después de cortar la comunicación con ellos. Medio esperaba algo así. Las imágenes no eran nítidas, pero eran suficientes. Derek, con la capucha levantada, blandiendo un bate de béisbol contra mi televisor, y luego agarrando una lata de pintura en aerosol para pintar la puerta. Su rostro era una máscara de rabia, sus ojos salvajes. Los policías lo encontraron esa misma noche, encorvado en un bar al otro lado de la ciudad, apestando a alcohol y todavía agarrando el bate. Mamá no llamó para ver si estaba bien, llamó para gritar. «¿Cómo pudiste entregarlo?», se lamentó, con la voz quebrada al otro lado de la línea. «Solo estaba molesto, Inés, no lo hizo a propósito». Me quedé allí, mirando los escombros de mi sala de estar, con sus palabras zumbando en mi oído como moscas. «Él destrozó mi casa, mamá. Podría haber esperado a que yo volviera y no pude terminar la frase. A ella no le importaba. «Lo has arruinado. Va a volver a la cárcel por tu culpa». La voz de papá rugió detrás de ella, llena de furia. «No eres hija nuestra». Su ira no era nueva, pero esta vez no me afectó. «Yo no lo arruiné», dije con voz firme como el acero. Él mismo se lo hizo. Colgaron, maldiciéndome, jurando que estaba muerta para ellos. No me resistí. Estaba acabada. El juicio de Derek fue corto y conciso. El juez no se inmutó. 2 años por allanar y destrozar mi casa. No fui a verlo. Saber que estaba encerrado de nuevo fue suficiente para aflojar el nudo en mi pecho. Mamá y papá entraron en espiral después de eso. Sin casa y sin dinero, terminaron en un motel mohoso a las afueras de la ciudad. Me enteré de que papá arreglaba tuberías y cortaba el césped por dinero, mientras que mamá fregaba platos en un restaurante grasiento, con las manos agrietadas y enrojecidas. Una vez me enviaron una carta, delgada como el papel y manchada, con su letra temblorosa. «Destruiste a esta familia. Metiste a tu hermano en la cárcel». La sostuve sobre el fregadero, encendí una cerilla y la vi arder. Las cenizas se esparcieron y no sentí nada. Estaba lista para seguir adelante. Llevé mi destartalada camioneta al taller, arreglé el calentador que llevaba años estropeado y lo pinté de verde bosque. Un color que me había encantado siempre, pero que nunca había elegido porque cada centavo se lo gastaba en ellos. Ahora era mío. También me apunté a un curso de camarero, no solo para servir chupitos, sino para aprender lo que de verdad importa: girar botellas, mezclar bebidas que parecieran arte. La primera vez que hice un servicio perfecto, sonreí tanto que me dolía la cara. Era pequeño, pero era mío. Lisa, mi compañera de trabajo, vino a ver una noche. Se apoyó en la barra de prácticas, sonriendo mientras preparaba un cóctel. «Mírate», dijo, dándome una palmada en el hombro. «Tienes un talento natural». «Gracias», dije, limpiándome las manos con un trapo. «Sienta bien hacer algo por mí». Sin embargo, el pasado no había terminado. Unas semanas después llegó una carta de la cárcel, con la desaliñada letra de Derek en el sobre. Dentro, una línea: «Pagarás por esto, hermana». La miré fijamente y luego la aplasté en mi mano. Podía amenazarme todo lo que quisiera desde detrás de los barrotes, ya no importaba. Salí al exterior, el aire invernal me mordía las mejillas, y respiré hondo. El peso de su culpa, sus exigencias, su caos, se había ido. Por primera vez, no huía de ellos ni luchaba contra ellos. Era libre. El aula de barman bullía de vida. Un coro de vasos tintineantes, el chisporroteo de las máquinas de refrescos y la charla constante de los estudiantes encorvados en sus puestos. Yo estaba en el mío, rodeado de botellas de vibrantes licores. Whisky ámbar, granadina rubí, un chorrito de curazao azul eléctrico. Mis manos se movían con un ritmo que acababa de aprender, inclinando una cuchara justo cuando vertía el curazao sobre ella. El líquido se deslizó hacia abajo, asentándose en una capa perfecta sobre el ron en mi vaso. Era mi tercer intento esa noche, y esta vez funcionó. Una sonrisa se dibujó en mis labios,
haciéndose más grande cuando vi mi reflejo en la pared de espejo detrás de la barra. Yo misma susurré en voz baja. Lo he conseguido. La mujer que me miraba no era la misma Inés que había pasado años encogiéndose para adaptarse a la vida de otra persona. Tenía los hombros rectos y los ojos brillantes con un fuego silencioso. Me sequé las manos en el delantal, cuya tela áspera me anclaba al momento. Esto no era solo un cóctel, era la prueba de que podía construir algo para mí misma, algo bueno. La voz del instructor se abrió paso entre el ruido, dando por terminada la sesión. Empaqué mis herramientas lentamente, saboreando su peso en mis manos, cocteleras, coladores, un mortero que había comprado con mi propio dinero. Mi teléfono vibró cuando me colgué la bolsa al hombro, una vibración aguda contra mi cadera. Lo saqué, esperando un mensaje de Lisa, pero la pantalla mostraba un número desconocido. Se me retorció el estómago al abrirlo. No estarás a salvo por mucho tiempo, hermanita. Ya voy. Derek. Incluso desde una celda de prisión, no pudo resistirse a lanzar un puñetazo. Mi pulso se aceleró. Un destello del viejo pánico estalló. Podía imaginarlo encorvado sobre un teléfono de contrabando, sus dedos golpeando las teclas. Esa sonrisa burlona que solía temer estaba pegada en su rostro. Por un momento, volví a estar allí, andando de puntillas alrededor de su mal genio, tragándome mi propia voz para mantener la paz. Pero luego parpadeé, y el aula volvió a enfocarse. El aroma cítrico en el aire, el cálido resplandor de las luces del techo. Ya no era esa persona. Pulsé eliminar. Vi cómo sus palabras desaparecían y me metí el teléfono en el bolsillo. Podía amenazar todo lo que quisiera. Ya no iba a dejar que él, ni nadie, me hiciera volver. Empujé la puerta y salí, sintiendo el aire fresco de la noche en la piel. La calle se extendía ante mí, bañada por la suave luz amarilla de las farolas. Me detuve allí, inclinando la cabeza hacia atrás para dejar que el resplandor se derramara sobre mi rostro. Una brisa pasó susurrando, llevando el leve sonido de una risa desde un café al final de la calle y el zumbido de un motor de coche que se desvanecía en la distancia. Respiré hondo, llenando mis pulmones con la frescura de todo aquello. Esto era libertad, no la clase de libertad con la que soñaba de niña, vaga y fuera de mi alcance, sino la libertad real, sólida y mía. Cuando empecé a caminar, mi mente divagó. Pensé en mamá y papá, encerrados en aquel motel destartalado, con sus voces agudas y llenas de reproches la última vez que hablamos. Dejé de contestar a sus llamadas después de aquello. Dejé de abrir sus cartas. Habían tomado sus decisiones, atando sus vidas al caos de Derek, en lugar de dejar que yo los sacara de él. Un dolor sordo floreció en mi pecho, pero no era arrepentimiento. Era solo el eco de algo que había dejado ir. Ya no podía cargar con ellos, y por una vez, no quería hacerlo. El mensaje de Derek permanecía en mis pensamientos, pero ya no me afectaba como antes. Ahora era un fantasma, sacudiendo las cadenas de una jaula que él mismo había construido. No estaba huyendo de él, sino alejándome, firme y segura. La ciudad latía a mi alrededor llena de pequeñas alegrías, un perro ladrando en la distancia, el tintineo de los vasos de una ventana abierta, el débil rasgueo de una guitarra en algún lugar de la calle. Dejé que todo se asentara, envolviéndome en una calidez que no sabía que podía sentir. Cuando llegué a mi apartamento, mis pasos eran más ligeros. El edificio no era lujoso, solo una caja de ladrillo con escaleras chirriantes y una luz parpadeante en el pasillo, pero era mío. Subí a mi piso, el eco de mis botas rebotando en las paredes, y abrí la puerta. Dentro, la tranquilidad me recibió como un viejo amigo. Dejé la bolsa junto al sofá, me quité los zapatos y me dejé caer sobre los cojines. Mi teléfono volvió a sonar, pero esta vez era Lisa. ¿Cómo está mi camarera estrella? Sonreí y le respondí. He triunfado con la bebida de capas. ¿Me invitas aún algún día? Respondió con un emoji guiñando un ojo, y dejé el teléfono a un lado. Eché la cabeza hacia atrás y miré al techo. El silencio ya no era pesado, era tranquilo. Había pasado tanto tiempo sacrificándome en silencio, de forma invisible, doblándome hasta casi romperme, pero ahora vivía para mí. Y maldita sea, me sentía bien. Sentada allí, envuelta en la quietud de mi propio espacio, no pude evitar pensar en lo lejos que había llegado y en lo que había costado llegar hasta aquí. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre las personas que amas y la vida que mereces? Si tu familia te pidiera que lo dejaras todo sin ofrecer nada a cambio, ¿te quedarías o te marcharías? Deja tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría escucharlos. Y si has seguido conmigo hasta aquí, dale al botón de me gusta o comparte esto con alguien que lo entienda. Sigamos con la conversación.